Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy con un hombre de la generación dorada del polo acuático cubano. Fue líder goleador y el más técnico en distintos torneos, tanto a nivel nacional como internacional. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Lázaro Costa Méndez. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, hermano, un placer. Un placer. Bueno, natural de la capital, acá, de La Habana. Una pregunta siempre, pues, un tanto obligada para nuestros invitados del espacio. ¿Cómo descubres el polo acuático? ¿Cuándo comienza su práctica? Bueno, yo soy de la barriada del Cerro. Ajá. Con orgullo lo digo siempre. Cerca del Latino. Cerca del Canal y del Latino, sí. Nosotros de niño siempre los deportes que practicábamos era el béisbol, el fútbol, pero en algunos momentos nos escapábamos a la piscina de la Ciudad Deportiva, que nos quedaba cerca. Y ahí observando en la piscina un día me llama la atención, veo un entrenamiento de polo acuático. Nosotros también teníamos un amigo que practicaba ya el polo acuático en el Parque Martí y nos dimos la tarea de preguntar que cómo podríamos empezar la práctica y hacia allá nos indicaron que fuéramos. Fuimos al Parque Martí, corría el año 66, finales del 66, y ahí comenzamos la práctica del polo acuático en el Parque Martí con el profesor Pampillo en el año 1966. Serían el último trimestre más o menos del 66. Ya. ¿Qué pasa después con este inicio de la práctica? ¿Cómo se desarrolla la carrera de Lázaro? ¿Entras a la AIDE un año después? Tengo ahí estando en el Parque Martí llega un checoslovaco a Cuba a trabajar con el polo acuático. Ya se encontraba en Cuba el compañero Karol Ilaki, un húngaro. Y este checoslovaco viene con la función de trabajar con juveniles y jóvenes prospectos. Se hace una captación ahí en el Parque Martí y yo quedo captado. Me indican dirigirme a lo que era la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar en aquel momento, que iba a comenzar en Cirofría, ahí en el reparto Puey, año 67 estamos hablando ya, septiembre del 67, comienzo ahí el polo acuático en esa escuela, donde se practicaba polo acuático y clavado, solamente dos deportes de los deportes acuáticos. Y ese mismo año 67 ya voy a los Juegos Escolares. Era portero yo, no era ni jugador de campo todavía. Eso te iba a preguntar, ¿en qué posición ya te estabas desarrollando? Era portero yo en ese momento. Y cuando te captaron, ¿fue como cuando portero? me captaron normal, como un jugador normal, pero después en la escuela, producto de mi tamaño, de mi velocidad en los desplazamientos y eso, me deciden poner portero. Y ahí comienzo, voy a esos Juegos Escolares como portero, gano esos Juegos Escolares y voy en el 68 otra vez a los Juegos Escolares. Y también ganamos los Juegos Escolares también como portero esos dos equipos, esos 2 años. Ya después paso a otra escuela. Ya paso a la EIDE Adolfo López Mateo. Y ahí entonces llega un húngaro a Cuba a hacer otro proceso de trabajo con juveniles. Y yo era portero, pero era el que más rápido nadaba en el equipo. Y el húngaro, cuando hace sus primeros test de captación, me designa como jugador ya y me cambia. Del día a la noche me cambia de portero a jugador de campo, y ahí comienzo ya mi trayectoria entonces deportiva con una seriedad. Paso a Marcelo Salado en el año 69, 70. Y ahí estoy ya en los equipos juveniles. Empezamos a trabajar ahí con los equipos juveniles, escolares juveniles. Participo también en otros 2 juegos escolares más, donde vuelvo a ser campeón, y después participo en 2 juegos juveniles nacionales que también fuimos campeón. Y ahí empezamos ya el trabajo más serio de nuestra historia. Me voy al año 1971. Donde llega su primer partido internacional en la Isla de la Juventud y ante un equipo de Argentina con características muy especiales. Y te tengo que decir una cosa muy interesante también. En la Isla de la Juventud en aquel momento no había piscinas.
Ujú. Y jugamos en una presa. Ya. ¿Y cómo marcar? Marcaron ahí en la presa, marcaron un terreno realmente y se pudo jugar ahí. Eso es significativo y posiblemente haya sido la única vez en Cuba que se haya hecho. Al seguro. Pero fue muy interesante y fue muy bonito. La isla, fuimos ahí con un ímpetu tremendo. Era nuestro primer partido internacional. Miembro de la preselección nacional juvenil ya. Miembro ya de la preselección juvenil. Le ganamos a ese equipo ya. Este equipo juvenil realmente tenía ya bastantes compañeros talentos, los cuales después al cabo del tiempo también llegaron a la selección nacional y perduraron por mucho tiempo en la misma. Bueno, hacemos una pausa para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas, cada lunes 6:30 de la tarde en Tele Rebelde, retransmisión pues martes 9 de la mañana. Hoy hablando de polo acuático y nos vamos a su debut internacional más allá de los argentinos, ¿no? Que es un partido internacional, pero yo diría que un evento, ¿no? Ya de más rigor, sí, etcétera, que son los CCCAN. Los CCCAN. Celebrado acá en el Coliseo de la Ciudad Deportiva o en la Ciudad Deportiva, porque es en la piscina. Sí, en la piscina. En el año exactamente 72 el Coliseo. ahí participamos en nuestro primer gran evento infantil, juvenil, ahí en la Ciudad Deportiva. Y obtuvimos el primer lugar ahí como campeón centroamericano en el año 72. Era regular del equipo. Aquí estamos hablando del equipo nacional juvenil. Sí, ya ahí era ya una selección. No era regular todavía. No era regular. Jugaba, pero no era jugador regular. Era muy joven y tenía todavía que crecer un poco más deportivamente. ¿Y cómo te fue en ese torneo, en esa primera experiencia, no? Siempre hay un poquito de fue satisfactorio, ya te digo. El nivel del polo acuático en esa etapa a nivel centroamericano era realmente bajo y nosotros teníamos un desarrollo muy superior. Bueno, en el año 74 llegas al equipo nacional. El de mayores o a la preselección, sí. En este caso. Aquí tenemos en este momento varias interrogantes. ¿Cómo llegas? A pesar de que no estás como regular entre los juveniles en el 72, ¿cómo llegas a esta preselección nacional? A ver, en ese año 74 ya nosotros ya teníamos habilidades bien marcadas, éramos muy rápidos. Éramos muy delgados, pero éramos muy rápidos, teníamos bastante visibilidad de juego, jugábamos en varias posiciones y bueno, ya ese equipo juvenil había participado ya en varios topes con equipos extranjeros que venían a Cuba. En aquella etapa venían muchos equipos a Cuba, producto del resultado nuestro deportivo que teníamos, y me captaron. Producto de la velocidad que yo desplazaba en el agua. Bueno, 14 años en el equipo nacional, bajo las órdenes de Manuel Romo, Oscar Fernández, pero tu primera participación internacional ya en el equipo grande es en la Unión Soviética, un torneo en Georgia. Sí, en los Juegos Juveniles de la Amistad que se efectuaban antes, era un evento que se hacía todos los años en los antiguos países de Europa del Este, y era un evento muy fuerte, muy fuerte. Ya te digo, en aquellos momentos la supremacía de este deporte la tenían los países de la Europa del Este y nosotros participamos en ese evento, obtuvimos el tercer lugar, fue un tremendo resultado. Después nos quedamos en una gira ahí mismo en Europa, jugando otros torneos más en Polonia, en Checoslovaquia y en realidad fue una etapa muy importante para nuestro crecimiento. ¿Cuándo entras fijo ya en el equipo? En el año 76 ya participo ya oficialmente entre los 11 jugadores del equipo. ¿Posición? Delantero, ya era delantero y ya jugaba bastante. O sea, no era titular,
pero en todos los juegos me ponían a mí siempre a jugar. Bueno, nos quedamos ahí en los Juegos Olímpicos, porque un sexto lugar tengo entendido, ¿no? En Sí. Montreal 76. Séptimo lugar. Séptimo lugar. Séptimo lugar. Séptimo lugar, muy destacado. Sí, diría yo. Para hacer esa fue una olimpiada muy importante para nosotros. Realmente ahí tuvimos partidos vitales, que realmente en esa etapa sucedía una cosa con el polo acuático cubano, y lo tengo que decir sin modo de justificación, y es que el predominio de este deporte estaba dado en Europa. Y las potencias europeas y el arbitraje no entendía cómo un equipo latino con negros pudiera llegar a tener esos resultados que teníamos. Y así, un suponer, perdimos un partido con Italia que lo teníamos ganado y al final nos los empataron y lo perdimos. Después con Yugoslavia, que era, al final fueron potencias que quedaron entre los primeros lugares allí. Yugoslavia fue segundo lugar en esa Olimpiada. Italia fue cuarto. Y nosotros estuvimos con ellos casi siempre el partido a favor de nosotros. Pero te digo, en esta etapa sucedían esas cosas lastimosas, pero son reales. Bueno, seguimos caminando por los Juegos Olímpicos y nos vamos hasta el 80, en Moscú, quinto lugar. Quinto lugar. Esa fue una Olimpiada que realmente ese equipo hubiera podido lograr una medalla, te digo, sin temor a equivocarnos. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos pasó? Que ahí en un partido con Holanda, volvemos a lo mismo, era todavía la etapa esta de que era un solo árbitro, y en el partido con Holanda te podrás imaginar que nos cantaron en una misma acción 2 penaltis. O sea, cantaron penalti, lo tiraron, Periche lo paró y al momento nos volvieron a cantar penalti. Pero ahí jugamos muy bien, ahí empatamos 2 veces con Yugoslavia, perdimos por un gol con Hungría y perdimos por un gol con Holanda en la discusión para ir a los 4 finalistas, ¿tú me entiendes? ¿Fue donde se sucedió lo de los que me Lo de los 2 penales? Ajá. Sí, ahí fue en esa Olimpiada. Ahí después ya por la discusión del quinto, sexto lugar le ganamos a España, que también era una potencia en ese deporte en aquel momento. ¿Y usted en lo personal cómo le fue en Moscú? Yo en Moscú ya era titular, Ajá. era jugador regular, y en Moscú jugué muy bien, anoté creo que fueron 5 o 6 goles en todo el campeonato, jugamos 7 partidos o 6 partidos, y mis goles fueron goles contra partidos importantes, Yugoslavia, Hungría, con España. En fin, fue un buen torneo para mí. Fue un buen torneo para mí. Y otro buen torneo, medalla de bronce. En la Copa del Mundo en Malibú, pues, ¿verdad? En California. Pero eso de Copa del Mundo y Juegos Olímpicos no debía tener mucha diferencia, ¿no? No, al contrario, la Copa del Mundo era el torneo más fuerte que tenía en esa época los torneos de la FINA de polo acuático. Ahí sí asistían los mejores 8 equipos del mundo. Solo 8. Porque en la Olimpiada sí, solo 8 equipos. La Olimpiada era un evento que te podía caer un grupo, suponer, en Montreal jugamos con Irán, en Moscú jugamos con Japón, o sea, te podía caer algún equipo que era cómodo, pero en la Copa Fina de Malibú fue 8 mejores equipos del mundo, y en un momento en que el polo acuático estaba bien arriba en todos los países, y ese fue un equipo glorioso realmente. Para mí ha sido el mejor resultado de la historia del polo acuático cubano. Fue una simbiosis de atletas jóvenes y atletas un poco maduros ya, pero en realidad todos eran jóvenes. Ahí los más viejos eran Periche y Rizzo y tendrían, yo supongo que 29, 28 años, o sea, eran jóvenes todavía. Y en el torneo de Malibú fue un torneo realmente importantísimo. Ahí la discusión de la medalla de bronce fue con Estados Unidos y le ganamos. Fue un desastre para ellos porque ellos tenían puestas las esperanzas muy importantes en el desarrollo de ese equipo. Ese fue un gran equipo norteamericano también, pero nosotros fuimos superiores. ¿Y cómo lo fue usted? Ahí jugué muy bien. Ahí sí ya yo tuve un poco de protagonismo en ese torneo. Lo tuvo en Moscú también, por lo que me contó, sí, ¿no? pero ya ahí tenía un poco más de madurez deportiva, ya tenía un poco más de conocimientos de los contrarios, ya... Otra visión.
empezamos a crecer ya de una forma más seria, te podría decir. Pasando revista un tanto a juegos múltiples, más allá de los Juegos Olímpicos, en los Centroamericanos del Caribe, 78, 82, 86, medalla de oro. Medalla de oro. Ahí no había rivales. No había... México era un rival, pero no era un rival del nivel nuestro. Y me imagino que 82 aquí en La Habana fue muy marcado, paseo, ¿no? En el 82 nosotros veníamos del Campeonato Mundial de Guayaquil, que habíamos tenido el 5º lugar también, y habíamos jugado un tremendo torneo. Y los centroamericanos realmente fue un paseo, realmente. Ganamos todos los partidos por nocaut y fue bastante fácil los resultados del 82. Pero la historia no era igual en los Juegos Panamericanos. No. Porque año 83, donde se logró el bronce en esta Copa del Mundo. Perdimos después, el bronce se logró en marzo-abril, y después perdimos en julio en los Juegos Panamericanos en Caracas en el 83. Y se perdió en el 87 también. Y se perdió en Indianápolis en el 87, que también le habíamos ganado unos días antes en un torneo que ellos habían organizado en Los Ángeles y perdimos después. En ambos Panamericanos se pierde con Estados Unidos por el oro. Se pierde por el oro, sí. Estados Unidos era realmente, en ese evento, fue superior a nosotros a nivel de competitivo. Hay que reconocerlo, hay que ser sinceros y bueno, ellos, fíjate, ellos para Indianápolis se prepararon por ser sede. Sabes que en el deporte la sede ya es un punto adelante que lleva. Y ellos tuvieron muy buena preparación. ¿Pero te retiras en el 88? Me retiro en el 88 lleno de vida. Sí, eso te iba a decir. Me estás contando en el 86 y esto en el 88 te retiras. En el 88, sí, en el 88 cuando me retiro la gente se alarma. Realmente Armeneiro nos había dicho, habíamos 2 o 3 compañeros que hubiéramos podido durar hasta el 92, te digo con honestidad. Pero Armeneiro nos había planteado, el entrenador jefe del equipo nacional, que quería probar algunas figuras, cosas que veíamos positivas y lógicas. El resultado del polo acuático cubano en la década del 70 y del 80 frenó mucho desarrollo de muchos atletas, porque estuvimos en la selección nacional los mismos durante mucho tiempo. Imagina. Y eso, en parte, a nivel personal es positivo, pero a nivel deportivo es negativo, porque se perdieron una cantidad de talentos deportivos que no pudieron llegar nunca a probarse a la élite, porque estábamos los mismos. Y entonces había que tener conciencia de esas cosas, y nosotros, este grupo de entrenadores y de atletas que estábamos en ese momento, que ya éramos licenciados en deporte, ya lo habíamos vivido casi todo o todo. Y bueno, me decidí irme. Después me di cuenta que estaba a plenitud de mis facultades, porque enseguida en Italia vinieron a ofrecer contratos para ir a jugar a la liga italiana, que era la mejor liga del mundo. Nos ofrecieron contratos a varios jugadores de esa generación. ¿Y fueron? No lo permitía el deporte cubano en aquel momento. Ya. Lastimosamente en esa etapa la política deportiva nuestra no permitía eso. Sin embargo, después en el 89, en 90, creo que salieron las primeras voleibolistas a jugar. Y nada, no tuvimos suerte en ese sentido. Pero forma parte del colectivo de entrenadores que es oro en La Habana 91, en los Panamericanos. A ver, yo me retiro en el 89 oficialmente, y ya trabajaba de entrenador yo en la ESPA Provincial Manuel Permuy, con la cual un equipo que logré ganar y recuperar el título escolar y juvenil de la ciudad de La Habana, que lo habían perdido en años anteriores. Y después me designan jefe entrenadores de la Selección Nacional Juvenil, con la cual participo en unos Juegos Panamericanos en Puerto Rico, en San Juan, y logramos medalla de oro. Cuando regreso, el equipo cubano había sufrido algunos descalabros en algunos eventos, sobre todo en un mundial que habían jugado en Australia, y me designan parte del colectivo técnico del equipo nacional juvenil, del equipo nacional ya con vista a los Juegos Panamericanos del 91. Me mantengo prácticamente con las 2 selecciones un tiempo, hasta que ya paso directamente con las juveniles, porque las juveniles tenía ese año 91 también campeonato mundial, que llegaron a coger segundo lugar, fueron segundo lugar a nivel mundial ese equipo juvenil. ¿Bajo su dirección? No, ya estaban los otros 2 compañeros que trabajaban conmigo, Oscar Fernández y Gerardo Rodríguez. Pero bueno, yo me siento parte de ese resultado, porque estuvimos mucho tiempo junto con ellos ahí.
Y empezamos entonces ya el trabajo más serio y más profesional con el equipo de los Panamericanos del 91. Ese equipo también fue un equipo talentoso, un equipo de mucha juventud, pero se comenzó un trabajo de preparación muy importante con José Vázquez, el entrenador del equipo nacional de natación, que era el entrenador de Neisser y de Falcón y de Mayito. Él nos hizo un trabajo de preparación física, sobre todo en la parte de natación, con volúmenes altos e intensidades altas, y eso nos dio una capacidad a ese equipo que teníamos, era una máquina de nadar ese equipo. Ya. Bueno, aprieta el tiempo, pero mucho que decir todavía. Año 92, Juegos Olímpicos como entrenador en Barcelona, 8º lugar para el equipo cubano. 8º lugar. Un buen equipo y un buen resultado. En ese año tuvimos limitaciones con las competencias en Europa. Ya empezaba la crisis económica, ya no había la fluidez de viajes aéreos entre países del campo socialista. Después de esto, se va a Venezuela a cumplir misión, está en Cuba Deportes. Sí, en el año 98 soy designado representante del INDER y de Cuba Deportes en Venezuela. Coincido con el proceso de la llegada del presidente Chávez a Venezuela. Fue un momento muy importante y muy trascendental. Yo recuerdo que participo en una reunión con el embajador en la embajada, cuando ya Chávez se sabía que iba a ser presidente. Él nos plantea que él tenía una duda muy grande de que quería jugar con los Kinderland, con los Pacheco, que quería jugar con el equipo bueno de Cuba en algún momento. Y eso. Nosotros y el embajador por sus medios transmitimos la información a Cuba y se empieza a gestar toda esta cosa del partido de béisbol ese con la figura de nuestro deporte. Y hasta que llega un momento en que se decide que sí va a ser el partido, el presidente del INDE, el compañero Humberto, me orienta que me vaya a hablar. Fuimos, coordinamos todo en Miraflores con Adán, que era su asistente, y con el general Martínez Morales, que era también el jefe de la casa militar. Ahí coordinamos los partidos, empezaron ellos a entrenar y yo empecé a escautear todo lo que eran los entrenamientos. Me iba todas las tardes para allí. Ahí le logro incorporar un entrenador cubano al equipo ese y un médico cubano que yo tenía también. Y ahí empezamos a trabajar hasta que se logra el partido. Vienen a Cuba, juegan, todos sabemos la trascendencia de ese partido y el disfrute que tuvimos todos, incluido nuestro comandante. Y después se hizo el otro partido también en Lara, en Barquisimeto, y también coordinamos todo. Pero fue un trabajo, ahí siempre estuvimos acompañados del compañero Juan Torena, para el cual le deseo una pronta recuperación total, y estuvimos también con Carlos, el comisionado nacional, Carlos Rodríguez, Carlito, que también estuvimos ahí, un trabajo de equipo magnífico y realmente salieron cosas maravillosas. Después se va a Ecuador también. Después en el año, sí, ahí en Venezuela estoy hasta el 2001 en que se decide que regrese a Cuba y me incorporo a trabajar en la agencia de viaje Cuba Deportes como ya director de operaciones ahí en la agencia. Y después en el año 2008 soy designado nuevamente de jefatura de misión y de representante del INDER y de Cuba Deportes en Ecuador. Hasta el 2012 estoy ahí en esas funciones. Y bueno, igual tuvimos un desarrollo allí, trabajamos fuerte, estaba el presidente Correa y tratamos de ver si pudiéramos haber logrado allí también un proyecto barrio adentro, una cosa de esta que fue trascendental para el deporte de Venezuela y el deporte cubano, pero no se pudo. Realmente Ecuador fue un lugar bastante hostil para el trabajo. ¿Hoy en día? Hoy en día me encuentro trabajando como entrenador ahí en el combinado deportivo de 10 de octubre José Barrientos y trabajo en la piscina de Cesario Fernández. Tengo ahí varios grupos de niños, tengo algunos atletas juveniles y mayores que también atiendo porque estamos inmiscuidos en la creación del waterpolo de playa. O sea que hay una nueva modalidad de polo acuático en playa. Y estamos en ese crecimiento, desarrollando ese deporte
Y estoy ahí muy motivado realmente y feliz de estar otra vez incorporado. El trabajo con los niños es una bendición. Me imagino. Bueno, de la familia, para cerrar, años de matrimonio, hijos. Bueno, la familia tengo familia. Bastantes años de matrimonio, te diría que puede ser alrededor de 37, 38 años ya. Tengo 3 hijos y tengo 5 nietos. Mis hijos, los 3 fueron jugadores de polo, incluida la niña, Elizabeth, que jugó también a nivel provincial. Y el mayor, Miguel, sí estuvo ya en la preselección nacional un tiempo. Y Manuel Alejandro hasta los juveniles. Y los nietos, aspiro que tengo ya a la nieta mayor, Lía, que estudia la licenciatura en Cultura Física. Me siento muy orgulloso de eso. Y los otros 4 que me quedan, pues estoy trabajando con ellos a ver si logramos algún polista ahí. Está bien. Bueno, gracias. Punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.